Hola a todos y a todas, yo soy Samuel López y vengo a hablaros de la autoestima. En este primer vídeo lo que vamos a hacer es definir un poquito el concepto y en una segunda parte lo que trataremos es de mostrar ejercicios y técnicas que se pueden realizar para intentar fortalecer nuestra autoestima. Lo primero de todo es definir el concepto. ¿Qué es la autoestima? Pues como pone aquí, es esa valoración que hacemos sobre nosotros mismos, de todas las facetas que nos componen, como puede ser nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar o nuestro estado físico, entre otras. Está compuesta, esa valoración que hacemos sobre nosotros mismos, de pensamientos, conductas, sentimientos y percepciones. Por ejemplo, un pensamiento que podemos tener sobre nosotros mismos. Imaginad que la persona en cuestión es futbolista y después de un partido su pensamiento es que ha hecho una buena faena, que ha hecho un buen partido. Ese sería un pensamiento positivo sobre sí mismo. Una conducta negativa con respecto a la autoestima, pues podría ser una conducta de evitación, es decir, evitar a lo mejor una reunión social por miedo a hacer el ridículo, por miedo a no saber qué decir, por miedo a no saber relacionarse, por no estar a la altura, digamos. Un sentimiento que podemos tener con respecto a la autoestima, pues sentirnos a lo mejor inferior a otros. En la comparación eterna que se suele hacer con los demás. Sería un sentimiento en este caso negativo. Y una percepción que podemos tener, por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos un buen estado físico, podemos pensar pues, que estamos guapos o guapas o que estamos en forma. Bueno, aquí vamos a definir los distintos grados de autoestima. Es verdad que esto es algo muy subjetivo, porque se puede considerar que hay muchos más grados. Una persona puede considerar que no tiene una autoestima ni alta ni media, pero por acotar vamos a poner estos tres puntos. Con respecto a la autoestima alta, como pone ahí, es esa sensación de utilidad, de sentirse válido como persona, de que nuestra toma de decisiones, nuestra conducta, etcétera, son adecuadas. Una autoestima media, que es una oscilación entre la autoestima alta y la baja. Es decir, a lo mejor en una situación vamos a considerar, o vamos a sentir, mejor dicho, que hemos obrado bien, y a lo mejor ante la misma situación, en otro momento, vamos a sentir que nos hemos equivocado o que hemos estado desacertados. ¿Qué pasa? Que ante la misma situación, en dos ocasiones diferentes, si la persona no sabe cómo va a actuar o a reaccionar, esto favorece la inseguridad y nos crea también bastante incertidumbre. Y por supuesto la autoestima baja, que se puede considerar que es lo contrario de la autoestima alta, por supuesto, que es ese sentimiento de incapacidad, de falta de valía personal, de que frustración, de pensar que no vamos a ser capaces de sacar adelante de buena manera nuestros quehaceres. ¿Y qué es la escalera de la autoestima? Pues digamos que son 5 peldaños que tenemos que subir o que superar para llegar a tener un nivel de autoestima bueno, saludable. El primer punto que vamos a tocar es el de autoconocimiento, es conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, puntos a mejorar, etcétera. Por ejemplo, yo puedo saber que tengo buena capacidad de escucha, que se me da bien escuchar a los demás, pero a la vez saber que soy bastante impaciente y que eso es algo que debería intentar trabajar para mejorar. El autoconcepto, ¿qué es? Es esa opinión que tenemos sobre nosotros mismos. Es decir, una persona puede considerar que es una buena persona o que es una persona exitosa, mientras que otra puede considerar pues, que es una persona fracasada. ¿Qué es la autoevaluación? Es valorar todo lo que nosotros pensamos que nos hace buenos, que nos hace válidos como personas. Por ejemplo, si pensamos que tenemos una buena red social, es decir, que tenemos bastantes amistades, eso es un punto a favor, es algo que nos hace sentir orgullosos de nosotros mismos. El cuarto punto es el de autoaceptación. Es básicamente saber que obviamente tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos defectos. Y se trata de tolerarnos tal y como somos, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Por ejemplo, si una persona considera que es demasiado indecisa, lo que tiene que pensar o intentar pensar es que obviamente esa persona lo puede considerar un defecto, pero que debe trabajar en ello para intentar mejorarlo. Y el autorrespeto, ¿qué es? Es, por ejemplo,
si en algún momento nos equivocamos, que nos pasa y nos va a pasar a todos muchísimas veces, es no autosabotearse. Es decir, no castigarse mucho a uno mismo ni culparse en exceso, porque obviamente eso es algo negativo. La forma de racionalizarlo sería pensar que, bueno, nos hemos equivocado, pero ya hemos aprendido para la próxima o vamos a enmendar nuestro error. Si conseguimos superar estos 5 peldaños, digamos, de la escalera, podemos llegar a un nivel de autoestima óptimo o apropiado, mejor dicho, del cual vamos a hablar en la próxima diapositiva. Bueno, y una vez que hemos subido la escalera de la autoestima y hemos llegado a un nivel de autoestima bueno, ¿qué tenemos? Pues que la autoestima se divide en 2 pilares fundamentales. El primero, la autoeficacia. Es, como pone ahí en este esquema, es la confianza que tenemos en nuestra capacidad de elección, de decisión, de juicio, en nuestra manera de actuar, en cómo funciona nuestra mente. Y por otro lado tenemos la autodignidad, que es esa sensación de sentirnos válidos, de sentir que tenemos derecho a vivir la vida y a ser felices. Por lo tanto, si alguno de los dos pilares se tambalea, la autoestima también se va a resentir. Una buena autoestima que nos permite, entre otras cosas, pues nos permite afrontar la vida con más optimismo, ser más positivos, tener más confianza en nosotros, de manera que sintamos que nos va a ser más fácil alcanzar nuestros objetivos. Además, nos va a hacer ser más ambiciosos con respecto a lo que podemos o queremos experimentar en nuestra vida. Y además, esto va a favorecer que tratemos a los demás con más respeto. Es decir, si nosotros nos respetamos a nosotros mismos y nos queremos a nosotros mismos, en teoría, vamos a respetar y a querer mejor y más a los demás. Por lo tanto, nuestras relaciones sociales van a salir fortalecidas. ¿Qué podemos decir que tienen, qué características pueden tener las personas con buena autoestima? Bueno, antes de nada hay que decir que todas estas características que vamos a enumerar ahora es a modo general, es decir, hay personas que no van a experimentar una o no van a experimentar otra, o la van a experimentar de forma de diferente manera, con diferentes grados. Entonces hay que decir que esto es a modo general. Pues bueno, las personas con buena autoestima suelen expresar sus opiniones sin miedo. No temen hablar con los demás. Saben identificar sus emociones, cómo se sienten. Es decir, se puede decir que tendrían buena inteligencia emocional. Tienen buen nivel de independencia. Disfrutan de los retos, que es algo unido a lo que hemos dicho antes de la ambición. También son personas creativas y originales. ¿Qué más características pueden tener las personas con buena autoestima? Pues pueden ser personas con una apertura mental alta, es decir, que están abiertas a nuevas experiencias. También se suelen organizar bien a la hora de hacer sus tareas. Son capaces de pedir ayuda si ven que la necesitan. Saben reconocer sus errores. Suelen saber cómo defender sus puntos de vista. Se responsabilizan de sus actos, ya sean logros o fracasos o errores. Y por último, he dejado para la última la de que no les gusta que las adulen, que es una falsa creencia. También lo voy a comentar un poquito más adelante. Pero las personas con autoestima no necesariamente les gusta que les doren la píldora, por así decirlo. Todo lo contrario, a todo el mundo les gusta que le digan cosas buenas, pero no en exceso. También tenemos las características de personas con baja autoestima, pero como el objetivo de esta presentación es resaltar la necesidad de tener una buena autoestima, no la he reflejado en la diapositiva, pero puedo comentar alguna de ellas. Las personas con baja autoestima suelen tener miedo al error. También suelen tener miedo a decir que no, les suele costar muchas veces decir que no, porque creen que haciendo eso, rechazando, digamos, pueden perder amistades y relaciones sociales. También consideran o suelen considerar que pedir ayuda es algo negativo, porque es algo que resalta nuestros defectos o sus defectos. Que si una persona, por ejemplo, que tiene baja autoestima, no es capaz de hacer una actividad por sí sola y necesita ayuda, lo que considera es que es una persona inútil y no es válida. También, por ejemplo, son personas sensibles a la crítica, obviamente, en el momento que les dice, a la crítica, digamos, negativa, que les dices algo negativo sobre ellos, se suelen venir abajo bastante fácil. Más fácil, obviamente, que una persona con una buena autoestima.
Y además, en consonancia con esto, si les dices algo positivo, lo que van a soler hacer es menospreciarlo o minusvalorarlo. Es decir, si a una persona le dices que está muy guapa, a lo mejor una persona con baja autoestima lo que te responde es: anda, anda, estás exagerando, o qué va, qué va. Por último, antes de terminar, vamos a desmontar algunas falsas creencias que hay en torno a la autoestima alta o a la buena autoestima. Hay que decir que la autoestima alta o buena no es igual a narcisismo, perdón. Hay que diferenciar ambas cosas. ¿El narcisismo qué es? Pues se puede considerar un nivel de autoestima extremo. Suelen ser personas que se admiran a sí mismas de forma totalmente excesiva. Suelen ser personas egocéntricas. También, y esto casi que es lo más importante, son personas que suelen negar el valor de los demás. Es decir, suelen utilizar a los demás en su propio beneficio. Mientras que la autoestima alta o buena significa sentirnos cómodos con nosotros mismos. Por lo tanto, sí, lo que hemos comentado antes también, si nos sentimos cómodos con nosotros mismos, vamos a sentirnos cómodos con los demás y hacia los demás. Y vamos a tratar al prójimo con respeto. Otra creencia que debemos desterrar es la de que la autoestima, para tener una buena autoestima, hay que compararse con otros. Eso no es verdad. La autoestima no se basa en compararnos o en competir con otros. Es decir, cada persona tiene sus circunstancias, sus características, sus situaciones. Y si nos comparamos con otros, lo que estamos haciendo es sabotearnos a nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, si yo ahora mismo me comparo con un alto ejecutivo de una empresa, lo normal es que me sienta un fracasado o me sienta frustrado, porque obviamente damos por hecho que esa persona, como es una persona exitosa, que tiene un gran trabajo, un gran sueldo, etcétera, debe tener mucha más autoestima que nosotros. Y a lo mejor es totalmente falso. A lo mejor una persona, incluso digamos, con un nivel económico o a todos los niveles bastante bajo, tiene más autoestima que la persona más rica del mundo. Es decir, en definitiva, que compararnos es algo negativo para la autoestima. Y por último, en tercer lugar, que tenemos que hay que diferenciar comodidad de autoestima. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, que las personas con baja autoestima, ante cualquier estímulo positivo, lo que le va a generar a lo mejor es un confort temporal, pero eso no va a hacer mejorar de forma fija o estable la autoestima, sino que nos va a generar una sensación positiva efímera. Por ejemplo, si tenemos éxito en alguna tarea o en algún trabajo, etcétera, o conseguimos un buen aspecto físico, tenemos buenas relaciones sexuales o nos adquirimos algún bien material importante para nosotros, eso nos va a generar una comodidad, pero esas cosas por sí solas no van a potenciar nuestra autoestima. Bueno, hasta aquí este vídeo. Como dije al principio, lo recuerdo, en una segunda parte lo que vamos a tratar, vamos a exponer son técnicas, estrategias y ejercicios que podemos llevar a cabo para intentar fortalecer nuestra autoestima. Por lo tanto, me despido, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo.